Hey, ¿qué pasó, chicos? ¿Cómo están todos? Este es Frankie Moto. En el día de hoy vamos a hablar sobre las desventajas de comenzar en una moto 600. Motovlogs todos los domingos a las 4 p.m. Ahora, quiero que entiendan que en Panamá casi todo el mundo comienza con 600, incluso hay gente que comienza con 1000. Ahora, de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, yo no recomiendo esto realmente. Sé que en varios de mis videos de mejores motos para principiantes he recomendado 600. Ahora, esto lo hago porque hay muchas clases de diferentes de principiantes. Hay principiantes que, diría yo, que un hombre de 30 años que tiene más o menos experiencia y un poco de conocimiento para montar, montando motocicletas, pudiera con facilidad adaptarse a una 600. Ahora, no es algo que yo recomiendo que lo hagan y que se pueda hacer, sí, pero esto no es para todas las personas. Y esto realmente no es saludable. Así que comencemos con el video y les voy a dar todas las desventajas de tener una 600 como primera moto. Bueno, chicos, hablando sobre las motos 600, obviamente las motos 600 son súper lindas. Son las motos más bonitas, bueno, igual que las 1000 en el caso de las Super Sports. Y claro que tienen un sonido increíble. Ahora les voy a explicar un poco las desventajas de tener una. Primero, el costo de comprar una de estas motos. Obviamente estas motos son mucho más buscadas porque son motos que por lo general no son de principiante, y entonces el principiante que comenzó con una moto más pequeña va a estar buscando una. Por otro lado, por ser más potentes y más bonitas también, la gente las trata de buscar. Así que si vas a comprar una, trata de comprar una en temporada de lluvia, ya que le puedes bajar el precio. Pero por otro lado, estas motos también tienen un alto costo en lo que es el mantenimiento. El mantenimiento de estas motos no es como una moto cualquiera. Estas motos realmente están diseñadas para darte bastante poder y darte bastante velocidad apenas apretas ese acelerador. Estas motos no son juguetes. Quiero que entiendan que otra desventaja muy grande es el riesgo que tienes a manejar estas motos. Estas motos no son tan ágiles en comparación a una moto 200 dentro de la ciudad. Así que tienes que estar mucho más pendiente, tienes que tener reflejos mucho más agudos o tener, digamos, un manejo más defensivo. Un manejo más defensivo. Ahora, por otro lado, quiero que entiendan que por ser motos que tienen piezas de alto performance o de mayores eficiencias o mejores en todo, por decirlo, en este caso estas motos no perdonan mucho. Esto tiene que ver con la aceleración y el frenado. Si estás en una curva y sin querer aceleraste más de lo debido al salir de la curva, o tal vez todavía no conoces y sabes y entraste a la curva acelerando y incluso aceleraste más, o por algún motivo hiciste lo que no debiste haber hecho, esa aceleración va a hacer que tu moto simplemente pierda tracción, caiga al piso inmediatamente, o hagas drift o algo así por el estilo. No sé, no quiero explicar exactamente qué es lo que tienes que evitar, pero esas cosas suceden. No es una moto que perdona tanto. Ahora, la 600 perdona mucho más que la 1000, pero sí vas a sentir ese movimiento que te va a poner en esa situación, que vas a saber que te salvaste o que estabas a punto de caer.
Ahora, por otro lado, el frenado. Estas motos tienen un peso mucho mayor a una moto de principiante. Y el frenado, dependiendo de dónde está el peso distribuido en la moto, tienes que tener mucho cuidado. En este caso, diría yo que tienes que tener cuidado cómo frenas, porque la mayoría de las personas frenan más que todo con la adelante en estas motos. Y claro que esa es la manera que estas motos realmente frenan, porque como llevan tanto peso, la fuerza cinética de la moto requiere que utilices bastante o que tengas muy buenos frenos. Ahora, esto también te puede llevar a una situación un poco más peligrosa cuando, digamos, por alguna razón estás en una curva y sientes que te está saliendo y llegas a ese hombro y de repente frenas y no tuviste tiempo de poner la moto recto, o incluso si pusiste la moto recta, hay veces que la gravilla va a hacer que esa llanta delantera simplemente se te deslice hacia un lado, y eso significa que te vas a ir al piso probablemente inmediatamente. Ahora, por otro lado, una super desventaja de esta moto es que estas motos son frágiles. Aunque no lo creas, estas motos son súper frágiles. Y bueno, realmente no es porque sean frágiles en el sentido de que las piezas se van a la mierda, pero lo que quiero decir es que son frágiles porque estas motos están hechas que cuando caen al piso, muchas de las cosas se destruyen y absorben mucho de los impactos. En teoría debe ser, diría yo, que para absorber la cantidad de energía en una caída o lo que sea. Y por otro lado, porque todo está forrado en un plástico, así que si tu moto se cae o tú te caes, bueno, en el caso de que la moto se te caiga, ya sea por un error cuando la estás estacionando, te va a salir caro. Claro, créeme que el ego más grande de tener estas motos es que tienes una moto extremadamente bonita. Y bueno, aparte de esa desventaja, creo que tengo un par más. Yo opino que estas motos son motos donde aprendes muy lento. Diría yo que aprendes 10.000 veces más rápida en una 250, ya que la 250 te permite realmente llevarla al límite, te permite aprender de todos esos errores que uno solamente los aprende con la práctica, porque como te dije, es una moto que te perdona. La 250 es una moto que te perdona, la 600 no te va a perdonar mucho. Y por otro lado, siento que las motos 600 y bueno, por otro lado también una desventaja bien grande es que estas motos se calientan demasiado. Son motos que se les sube la temperatura bien rápido. Es una moto que diría yo bueno, no es que digo yo, simplemente es una moto que no le gusta estar en tráfico. Una moto, digamos, en Panamá agarras un semáforo, 2 semáforos y te tienes que mamar la fila porque no encontraste manera de hacer el lane split. Estas motos se te van a calentar, y se te van a calentar bien rápido. Eso es una cosa que quiero que entiendan. Estas motos no son motos cómodas. Esta es otra desventaja. Esta moto no es una moto cómoda. Esta es una moto que vas a sentir la incomodidad por lo menos una semana o 2 semanas, mientras que tu mismo cuerpo se acostumbra. Supongo que por la posición hay ciertos músculos que uno no usa, o simplemente es la falta de esa experiencia. Pero esta moto no es cómoda. Bueno, las Sport. Y bueno, otra desventaja que tienen estas motos es que estas motos son extremadamente peligrosas. Son motos que alcanzan velocidades pero tan fuera de lo normal o permitido ante la ley, que si
esperemos que Dios te perdone la vida si tienes un accidente a esta velocidad, porque realmente estas motos con mucha facilidad pueden llegar a los 280, incluso 300 kilómetros por hora, y que se te cruce un perro o un venado o incluso un carro, porque estas motos van demasiado rápido. Y esta también es otra desventaja. Estas motos tienen muy poca visibilidad cuando baja velocidad. Un carro que esté andando a 100 kilómetros por hora o incluso 120 kilómetros por hora en la carretera y vaya a cambiar de carril y tú estás lejísimo, ese carro no te va a ver. Ese carro no te va a ver. Y quiero que entiendas que es súper peligroso. Y bueno, es peligroso, o sea, ten cuidado con tu vida. Otra desventaja sería que la gente te va a odiar más de lo normal, ya que como vas a una velocidad más rápida y también haces más ruido, la gente te va a odiar. La gente puede ser que de maldad traten de hacerte algo y tienes que ser precavido. Por otro lado, otra desventaja es que estas motos son las que la policía odia más, posiblemente por el sonido. Ya saben exactamente por dónde estás y saben que estás haciendo algo o vas a hacer algo, o en tu mente está la posibilidad de hacer algo que ellos consideran que te deben de llamar la atención. Así que bueno, creo que, hay muchas desventajas más, y creo que tal vez si quieren pueden dejarlas, pues, si tienes alguna desventaja puedes dejarla en un comentario. Y bueno, realmente creo que aquí estamos todos para ayudarnos. Mi opinión es: consíguete una moto de 400 a 250 si estás buscando una moto. Y creo que eso es todo, muchachos. Muchas gracias por ver este video. Ya pronto se arregla el clima, así que un saludo enorme y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.